Bueno, ustedes vienen de recordar ahora los dos, pero también el armenio y el judío. Lo del judío no, pero el armenio me ha llamado positivamente la atención, obviamente, ¿no? Porque es algo que se habla muy poco también. Y han tenido actividades. ¿Y cuál es el sentido de hacerlo eso en Morón y en la Casa de la Memoria y la Vida? Bueno, el sentido es intentar reflexionar y construir una condena lo suficientemente fuerte en lo cultural, en lo social, para que efectivamente eso no vuelva a pasar y que quede asentado en el imaginario colectivo de este país y del mundo, desde el aporte que podemos hacer de un distrito de la provincia de Buenos Aires, de que en caso de que ocurran crímenes tan aberrantes como los que vos señalabas, no van a quedar impunes, que la justicia llega, la justicia de un país o a través del principio de justicia universal llega y los crímenes se pagan. Yo confío en las instituciones y a mí me gusta pensar que los responsables de cualquier crimen, de crímenes de lesa humanidad o de homicidios comunes, son sometidos con el derecho a la legítima defensa, con tribunales debidamente constituidos y en caso de que se compruebe su responsabilidad, la prisión. No me gusta la pena de muerte por una concepción ontológica o moral. Pero tanto la conmemoración de la semana pasada del Holocausto como lo que hicimos semanas atrás con el genocidio armenio tienen que ver con esa búsqueda de construir la sensibilidad ciudadana para que nunca más esto vuelva a pasar y para hacernos reflexionar con qué clase de discriminaciones o qué clases de convivencias hoy tenemos en este presente y cuáles pueden ser algunas prácticas que incipientemente pueden devenir en un futuro en crímenes organizados tan bestialmente como ocurrió con el nazismo o con el Imperio Otomano para con los armenios. Es decir, hoy tenemos prácticas que son cosificantes, que son discriminatorias, que son que menoscaban la dignidad de cualquier persona. Todavía las tenemos en nuestro país. Las tenemos en nuestro país, las vive Europa. Bueno, eso evidentemente es el caldo de cultivo o el germen en caso de profundizarse esas estigmatizaciones o si determinados sectores de la sociedad depositan en determinados colectivos la responsabilidad de los males que ellos viven, pueden concluir en verdaderos genocidios, como también todavía está pasando en Darfur o en determinados lugares de África, en donde lamentablemente se siguen viendo situaciones de esta naturaleza. Y qué mejor que emparentar esos episodios, esos acontecimientos tan gravosos para la condición humana, que en el propio lugar en donde en la Argentina, en el pasado reciente, fuimos testigos de un centro clandestino de detención y tortura como fue Mansión Seré. Y en el caso particular, lo recordábamos la semana pasada, del Holocausto, con las Fuerzas Armadas como brazo ejecutor de ese modelo, ese proyecto de sociedad en lo político, en lo económico, en lo cultural, con clara inspiración en el ejército prusiano y con connotaciones antisemitas en su accionar. Si uno ve el accionar de las Fuerzas Armadas en todo su despliegue represivo, vemos que hay un particular ensañamiento con los judíos. Sí, ¿de qué Fuerzas Armadas hablas? ¿De las Argentinas? De las Argentinas. Ah, sí. Bueno, me olvidé de decir, esto agrego, este libro de Hannah Arendt, lo que habla también es cómo se construyó todo el sistema represivo, campo por campo, a dónde se mandaban unos, dónde se mandaban a otros, pero sobre todo, acá que dice un estudio sobre la banalidad del mal, está bueno lo que vos estás diciendo, porque justamente lo que esta mujer muy inteligente, cuando ella va a cubrir el juicio trabajando para un diario norteamericano, Arendt lo que ve es que nunca pudo haber funcionado el nacionalsocialismo si no era con apoyo de los alemanes. Sin consenso, claro. Claro, sin consenso, ¿no? Así que bueno, la actividad es buena. O sea, todo ese tipo de actividades que hacen. Arrancaron ustedes, ya, mira, te pido disculpas, pero no me acuerdo cuándo fue la fundación de la Casa de la Memoria y la Vida. No sé si fue en el 2000, ¿fue? El 1 de julio del 2000, exacto. Ah, no, bien, estaban ustedes en el gobierno. Sí. Que era Casa de la Memoria y Sara Stenberg tal cual le dice agrega y de la vida. Y de la vida, claro, ¿no? Porque eso fue en el 2000. Eso fue el 1 de julio del 2000. Cuando Martín Sabatella recoge una reivindicación de no solo los organismos de derechos humanos, de las abuelas, de las madres, de ex detenidos, de la PDH, de todos los espacios que históricamente militaban en pos de la reivindicación de los derechos humanos, sino también de muchos sectores de la comunidad que nos pedían constituir en ese espacio,
que había sido primero sede de la tortura, de la desaparición, del horror, y posteriormente en los 90 de la frivolidad menemista en el conurbano, hacerlo un espacio de referencia y de lucha por los derechos humanos, pero no desde una reivindicación solemne, de una reivindicación pasiva, sino reivindicar los derechos humanos con actividades como la que hicimos la semana pasada, con mesas de debate, de reflexión, pero con mucha propuesta artística, con mucha actividad física, con mucho deporte, con mucha vida. Entonces, por eso Claro. Sara dijo que sea la casa de la memoria, en donde recordemos nuestro pasado reciente, pero en donde vivamos, donde nos encontremos, en donde gocemos del espacio público y que sea en definitiva un triunfo de la vida. Bueno, también sos el candidato a intendente de Nuevo Encuentro, a su vez. Vas a ir a elecciones, Sí. ahora vas a encabezar la boleta vos. Sí. Sí. ¿Te preocupa? Porque te van a pegar todos. Vos sabés que, o sea, la batalla es por el total, en general, digo. Sí. El GEN, que no sé en qué terminará, en qué asociatividad política, el ARI, en cierta manera, algunos kirchneristas, o no, según cómo se define el kirchnerismo, y vos estás sentado ahí y todos te pegan, y todos te critican, y todos te cuestionan. Es más, te tiran cualquier cosa, el tema Sí. es desgastarte. ¿Te jode eso? No, la verdad que no. Tardaste mucho en decir que no. No me jode, no me jode. Yo trato de que las contiendas electorales no nos despersonifiquen. Es decir, a mí me cuesta decir algo en un proceso electoral que al día siguiente de las elecciones no pueda sostener. Sí, está bien. Entonces, en la medida que las críticas, que obviamente son legítimas y en el marco de una sociedad democrática hasta esperables, se funden en argumentos consistentes y no en descalificaciones que no tienen mayor asidero, me parece que son bienvenidas y hasta pueden constituir elementos como para que nosotros podamos convertirla en esa crítica o esa sugerencia en una política pública, en una alternativa para superarnos. Ujú. Pero la máxima con la cual trato de guiar mis acciones es: yo no voy a decir nada que el día 24 de octubre no pueda ratificar. Y espero, y me gustaría que los otros candidatos y candidatas también sí, lo hagan. está bien. Porque a veces en campaña se dicen cosas que me lo han dicho, disculpame Sí. que tuve que decir tal cosa, pero viste, esto del posicionamiento y para ver cómo llego. Sí, a mí y me para- parece muy berreta eso. Y lo es de la parte de la política más miserable. Digo, o sea, yo no puedo decir una cosa en campaña o criticar a mi oponente por una cuestión de marketing o de estrategia o de publicidad. Yo creo que esa es la parte... Bueno, en esa entrevista Más decadente de la de política. marzo, yo le había titulado Lucas Gui pidió seriedad y consenso en las propuestas. Sí. Esto es lo que le estás pidiendo a la clase política local. Sí, me parece que para todos, yo no soy quien para pedirle nada a nadie, en definitiva soy un militante más de la política y que en este caso circunstancialmente ejerce una responsabilidad institucional relevante, pero digo, no me cabe más que eso y no le puedo pedir nada a nadie. Me parece que es un valor como ciudadano, o los propios valores que nuestras familias nos han inculcado, no decir cosas que son... No prometerle cosas a la gente, por No. ejemplo, que después son Son incumplibles. irrealizables, Sí. sobre todo en los tiempos. Seriedad. Y yo creo que en estos últimos años la sociedad de Morón se ha hecho de los anticuerpos necesarios para saber discernir con mucho criterio dónde está la verdad o dónde hay propuestas contundentes, serias, realizables. ¿Te acordás del doble comando? Digo, Néstor Kirchner, Cristina Fernández, doble comando, porque te van a salir, te digo, porque ya lo he escuchado, el doble Martín Sabatella, Lucas Gui, el doble comando, ¿quién maneja y quién no maneja el municipio? ¿Te molesta eso también? No, porque yo me siento parte de un proyecto político, de una organización que tiene distintas referencias y que tiene un liderazgo insoslayable en la persona de Martín Sabatella. Y la verdad que, al contrario, a mí me fortalece si me ponen al lado de Martín, con un dirigente de la estatura de Martín, con la capacidad de gestión, la vocación por lo público, la capacidad transformadora que ha tenido al frente del gobierno municipal 10 años, que me asocian a Martín, para mí es un dato positivo. Ajá. De hecho, yo hay temas que se los consulto a Martín, porque sería una torpeza no apelar a la experiencia de Martín, construida al calor de 10 años de gobierno para tomar determinadas decisiones. Ujú. ¿Cómo no lo voy a hacer? Y a mí no se me cae ningún anillo decirlo, y lo hago.
Obviamente que al calor de esas decisiones yo voy construyendo autoridad para tener un criterio cada vez más formado, porque así como Martín logró construir esa experiencia en base al ejercicio mismo, yo voy construyendo la mía. Claro. Pero sería una torpeza y me parece que malversaría un capital que los moronenses tenemos si yo no apelo en función de la confianza, el afecto, el aprecio que nos tenemos con Martín a esa experiencia para tomar determinadas definiciones. Yo no creo que lesione mi capacidad de liderazgo, ni mucho menos, que al contrario, que habla bien de la madurez de una fuerza política que puede tener estos niveles de convivencia de distintos dirigentes, que para tomar decisiones claves en lo que hace la administración pública local, intento tomarlo de la manera más responsable. Y yo creo que es responsable consultarlo con Martín. Una nueva pausa y tras la pausa seguimos.